Mi nombre es Angélica Canelón y el día de hoy les estaré hablando acerca de las unidades 7 y 8 correspondientes al aula virtual de la Cátedra Derecho Procesal Laboral y Prácticas impartida por la profesora Janet Carrera. Muy bien, para darle inicio a la exposición comenzaré con el contenido de la unidad 7, que comprende todo lo correspondiente a los sindicatos y sindicalización de las empresas. En primer lugar, comenzaremos con la definición de los sindicatos. Estas son organizaciones laborales formadas por los trabajadores que buscan un bienestar laboral. Conforman estos sindicatos para cuidar de sus intereses sociales, económicos y sobre todo su protección laboral dentro del área en la que trabajan. Para que un sindicato funcione, debe cumplir con tres características claves. En primer lugar, los sindicatos son únicos en función que se desempeñan en un mismo empleo. Son voluntarios porque ninguna persona puede ser obligada a pertenecer a un sindicato y una vez que una persona esté afiliada a un sindicato, tampoco puede ser obligada a desafiliarse del mismo. Por último, tenemos que ningún trabajador puede pertenecer simultáneamente a más de un solo sindicato. Muchas personas se preguntan si la creación de los sindicatos tiene alguna base legal. Pues sí, en primer lugar tiene una base constitucional, la cual encontramos consagrada específicamente en el artículo número 95 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, donde se encuentra establecida la libertad sindical de la cual gozan todas las personas como trabajadores. Asimismo, este artículo establece la prohibición de todas las personas de pertenecer a más de un sindicato a la vez. De igual manera, el ámbito laboral tiene una ley especial conocida como la LOT. Esta establece la libertad sindical en su artículo número 353. Acá se dice que sin necesidad de autorización previa por los patronos, los empleados pueden comenzar a constituir un sindicato. Muy bien, también existen personas que están excluidas a pertenecer a un sindicato. ¿Quiénes son estos? Todos los miembros de los cuerpos armados, entendidos estos como todas las personas que desempeñan funciones en la protección nacional y protección del orden público. En segundo lugar, tenemos los menores, aunque existe una excepción establecida en el artículo 101 de la LOPNA, donde se le reconoce a los menores de edad que ya se encuentran trabajando poder gozar de libertad sindical, salvo por todas las implicaciones legales de representación que tengan, que serán ejercidas por sus padres, madres, representantes o responsables en la calidad de menor de edad trabajador que tienen. Existen diversos tipos de sindicatos. En primer lugar, tenemos los sindicatos de empresa. A los sindicatos de empresa se suscriben todos aquellos trabajadores que laboran en una misma entidad, pero que se encuentran en distintas ubicaciones. Por ejemplo, trabajadores de la empresa Polar son trabajadores de una misma entidad, pero en sus distintas ubicaciones. En segundo lugar, tenemos los sindicatos profesionales. Acá tenemos a todo este gremio de la misma profesión, pero que trabajan en distintas entidades. En tercer lugar, tenemos los sindicatos de industria, a los cuales pertenecen todos los trabajadores de una misma rama industrial, pero que desempeñan distintos oficios. Posteriormente tenemos los sindicatos sectoriales. Acá se suscriben todos aquellos trabajadores de una misma rama comercial, pero que igualmente desarrollan un distinto oficio. Por último, tenemos un tipo de sindicato bastante importante, que es el sindicato de patronos. Así es, los empleadores también tienen la capacidad de poder ejercer sus sindicatos por medio de una representación empresarial, la cual conformarán todos los patronos de una misma rama o comercio. Muy bien, es bastante importante hacer mención que todos estos sindicatos tienen un ámbito de actuación, el cual es local, estatal o regional. Por último, para que haya un sindicato de patronos que se acaba de explicar anteriormente, es necesario que se siga el principio de la pureza. El principio de la pureza establece que los patronos y los empleados no pueden pertenecer juntos a una misma organización sindical, ya que los mismos tienen intereses contrapuestos. Esto lo sostiene el autor Rafael Caldera, que establece en sus libros que los sindicatos de patronos no pueden estar junto con los de trabajadores porque los sindicatos han sido creados para defender los derechos por clase y por ser los patronos y los empleados dos grupos con intereses completamente contrapuestos, rompen lo que es el principio de la pureza. Muy bien, vamos ahora un poco a la historia
y a definir qué son las coaliciones. Las coaliciones constituyen una de las formas más primitivas de protesta que ejercían los trabajadores en tiempos anteriores. A esto se remontan toda la prohibición sindical que se había anteriormente y por la cual han luchado todos los trabajadores anteriormente. A las coaliciones es que le debemos todas estas huelgas de trabajadores y sindicales que hemos venido estudiando con el paso del tiempo. Muy bien, ¿cuáles son los objetivos de un sindicato? En primer lugar, tenemos la protección y defensa de todos los intereses gremiales dentro del grupo de empleados. Luego tenemos la representación que necesitan los trabajadores en negociaciones, conflictos y procedimientos de carácter laboral. Luego tenemos que también se dedica a la vigilancia del cumplimiento de las leyes, un buen mantenimiento del ambiente laboral y un buen trato hacia los trabajadores, respetándoles sus derechos sin excederse el beneficio de superioridad que algunos patrones tienen para con sus empleados. Por último, tenemos que los sindicatos buscan la creación de formas de mejorar económicamente la situación de los trabajadores a través de la institución de cajas de ahorro, préstamos por parte de los empleados, cooperativas, etc. Ahora vamos a la unidad número 8, que trata sobre todo lo concerniente a la conformación, requisitos y registros de un sindicato. ¿Cómo se conforma un sindicato? Según el artículo 382 de la LOT, para ser un sindicato, en primer lugar, se debe solicitar por escrito ante el Registro Nacional de Organizaciones Sindicales. Esto se debe hacer estableciendo el ámbito territorial bajo el cual se desempeñará dicho sindicato. Este registro debe ir acompañado de una serie de requisitos. ¿Cuáles son estos requisitos? En primer lugar, se debe redactar un acta constitutiva del sindicato. Se debe colocar una copia de los estatutos y por último una copia de todos los datos de los miembros fundadores. Todos estos requisitos anteriormente nombrados deberán ir firmados por cada uno de los integrantes de la junta directiva para así comprobar su autenticidad. Por último viene el registro de la organización sindical. Posterior a la entrega de todos estos documentos y requisitos, esto se entregará a un funcionario o funcionaria que recibirá la solicitud y en caso tal de que todo se encuentre en orden, en los 30 días posteriores a la recepción de la solicitud se ordenará su registro. En caso tal de que hayan deficiencias dentro de la solicitud para la creación de un sindicato, dentro de este mismo plazo de 30 días nombrado anteriormente, se le dará la oportunidad a los afiliados del sindicato de subsanar todos estos errores y proceder a el registro del mismo. Posterior a esto, se entregará a los solicitantes una boleta donde conste el registro de la organización sindical. Muy bien. En cuanto al acta constitutiva del sindicato, ¿cuáles son los requisitos que ésta debe tener? En primer lugar, como en todos los documentos, se debe establecer la fecha y lugar de la asamblea constitutiva. Se deben colocar los nombres, apellidos y números de cédula de los asistentes a la asamblea, la denominación, domicilio y objeto del sindicato, las reglas bajo las cuales funcionará el mismo y los nombres y apellidos de la junta directiva, que puede ser provisional o definitiva. Por último, se deberá dar un ejemplar firmado y sellado de los estatutos bajo los cuales funcionará la organización sindical. Los sindicatos también son susceptibles de disolución. Esta disolución puede ser de carácter voluntario o forzoso. Por carácter voluntario entendemos a esta disolución derivada consensuadamente por parte de todos los que conforman el sindicato o porque así lo hayan establecido en sus estatutos y ya llegó el tiempo en que perece la organización sindical. Por otro lado, en cuanto a la disolución de carácter forzoso, esta proviene por una resolución firme del órgano judicial, la cual siempre estará basada en una contravención que haya hecho el sindicato a las leyes pertinentes. ¿Cuáles son las causales para la disolución de un sindicato? Primero, que sus estatutos esté establecido que hasta ese tiempo funcionaría el sindicato. Luego, para que se disuelva de forma consensuada, deben estar de acuerdo las 2/3 partes de los afiliados al sindicato. También se puede disolver por decisión de su asamblea general. Puede haber también una disolución por carencia de uno de los requisitos para la conformación del sindicato.
por extinción de la entidad de trabajo bajo la cual funcionaba el sindicato y por último por un periodo de inactividad mayor a 3 años de la organización sindical. ¿Cuál es el procedimiento para que se disuelva entonces el sindicato? En primer lugar, los interesados presentarán una solicitud escrita ante el juez o jueza del trabajo competente. Este designará una notificación al Registro Nacional de Organizaciones Sindicales ordenando que se cancele el registro. Y por último, esta decisión no podrá apelarse ante el juez o jueza superior del trabajo. Las organizaciones sindicales también pueden ser objetos de liquidación o extinción natural. ¿Esto cómo se da? Bueno, en primer lugar, si los sindicatos en sus estatutos no establecen reglas para su disolución, entonces por carácter judicial podrá aplicárseles un procedimiento. En caso de esos sindicatos que se disuelven para luego formar parte de otros, se disolverán y el patrimonio que poseía el sindicato pasará ahora a ser parte del nuevo sindicato al cual se fusionaron. En caso de extinción por desaparición natural, por causas externas, es decir, no imputables al sindicato, y por último, por desafiliación de los conformantes de la organización sindical, llegando hasta un número que no es aceptable legalmente para la conformación de un sindicato. Muy bien, esto fue todo, espero que les haya gustado.